portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero. Buenas noches, un placer. Bienvenida a la sexta noche. Hablábamos antes de la jornada reivindicativa histórica y largamente secundada del pasado 8M, pero le quiero preguntar en primer lugar por otros partidos, por el cambio de opinión, el cambio de giro que dieron, tanto en el Partido Popular como en Ciudadanos. Vamos a empezar con el PP. ¿Qué le pareció? Bueno, creo que es de agradecer que rectifiquen y que lo demuestren públicamente, ¿no? En el caso del Partido Popular empezaron diciendo de todo, que no nos metamos en eso, que era la huelga que había convocado Pablo Iglesias, que era una huelga de radicales, que no les gusta el feminismo, como ha dicho la ministra de Igualdad, porque no le gustan las etiquetas, entonces que ya no es feminista, y ahora resulta que van a poner en marcha un montón de medidas que no han sido capaces de poner en todos los años que llevan gobernando. Creo que es de sabio rectificar, o sea, después de que salgan 6 millones de huelga, de mujeres a la huelga un día 8 de marzo en una movilización histórica, pues de sabio ser rectificar. Pero creo desde luego que este país se merece un gobierno que no esté al frente de un señor como es M. Rajoy, que es capaz de decir no nos metamos en eso, en una cuestión como la brecha salarial. Creo que nos merecemos un gobierno feminista a la altura del país feminista que ha quedado claro que tenemos, ¿no? Bueno, hemos recogido algunos momentos que usted ha protagonizado en el Congreso relativos a la lucha por la igualdad, incluido el del famoso portavozas. Vamos, Andrea nos ha traído todos estos datos. Ha habido varios, nos hemos quedado con 3. El último, lo decía Iñaki, fue ese famoso portavozas que acuñó en el Congreso de los Diputados. Un término reivindicativo para ella, pero muy criticado, por ejemplo, por las compañeras del Partido Popular. Círculo de Bellas Artes en la Sala María Zambrano a las 7 de la tarde, un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal. Que es una forma de querer llamar la atención. Yo creo que la visibilidad, que el trabajo a favor de las mujeres, más allá de estas chorradas que es... Otros, como el Partido Socialista, sí han defendido este término de portavozas, pero ese, como les decía, no es el único momento en el que Irene Montero ha llevado el feminismo al hemiciclo. Ella será la primera mujer en la historia de España en presentar una moción de censura, en este caso contra Rajoy. En su discurso, Irene Montero hizo este alegato en favor de las mujeres. 50% de la población, que somos nosotras, las mujeres, seguimos permanentemente excluidas de la toma de decisiones importantes. No es casual que hoy vayamos a subir a la tribuna las primeras mujeres que hemos participado en un debate de moción de censura. La alternativa que nosotros hoy les traemos y que les vamos a exponer después será feminista o no será con nosotras o no será, señor. Ahí lo tenían, la alternativa será feminista, decía la portavoz de Unidos Podemos. Pero ¿cómo están las cosas en el Congreso? ¿Hay o no hay machismo en política? Vean este momento. Esta pelea no es de mi grupo parlamentario contra el suyo, señorías. Es de la España feminista, democrática, igualitaria, contra un gobierno machista que perpetúa bien de tanta demagogia barata de que si el Partido Popular es absolutamente machista. Esta sociedad, por desgracia, es machista. Y si hablamos de machismo, señora Montero, usted está rodeada de machistas. Tremenda bronca con Celia Villalobos a cuenta del machismo. Irene Montero, buenas noches. ¿Cree que enfrentamientos como este a cuenta del feminismo perjudica la lucha de las mujeres? Creo que en el Parlamento hay que trasladar también los debates que están en la calle. Cuando hay un gobierno machista, y que es machista porque aplica políticas machistas, o sea, porque no financia la ley de dependencia que permitiría que muchas mujeres puedan dejar de estar en sus casas cuidando a las personas dependientes, que son las mujeres quienes más se ocupan. Cuando hay un gobierno que es machista porque utiliza lo de todos para engordar los bolsillos de hombres poderosos y en lugar de utilizar el dinero de todos y de todas para que haya una mejor educación, una mejor sanidad, pues lo utiliza para corromper y para gastarlo en sobrecostes e, insisto, para llenar los bolsillos de sus amigotes hombres, eso es un gobierno machista. Creo que trasladar ese debate que se está dando en las calles al Parlamento es importante y que, como vemos, pues del lado del Partido Popular suele más bien haber descalificaciones personales, incluso en el caso de Celia Villalobos, que es una mujer del Partido Popular que hasta se ha caracterizado por salirse de la línea machista de su partido algunas veces, ¿no? Pero incluso en el caso de Celia Villalobos recurren al ataque personal porque es que no tienen otro argumento para poder ocultar lo evidente, y es que son un partido que no es feminista y que no está a la altura de lo que las mujeres exigimos en pleno siglo XXI. Y cuando he escuchado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, o al señor Feijóo, al presidente de Galicia, hablar de que el Gobierno debería tomar nota de la movilización que tuvo lugar el 8M y que esto no es una cuestión de políticos o partidismo. ¿Nota usted ahí, en fin, una cierta división de opiniones dentro del Partido Popular? Creo que Ana Pastor es una mujer que, como presidenta del Congreso,
ha sufrido también el machismo. También ha sido ministra, lleva muchos años en política y estoy convencida de que ha sufrido situaciones machistas. Cuando el machismo llega no te pregunta ni de qué partido eres, ni a qué partido votas, ni de qué ideología eres. Ahora, creo que siendo esto así, no da igual las políticas con las que tú te comprometes para defender el feminismo. No se puede ser feminista y defender un partido que ha sido el partido más corrupto de Europa y que ha sacado el dinero de los ciudadanos para llevárselo al bolsillo de unos pocos hombres. No se puede ser feminista y formar parte de un partido político que no financia la ley de dependencia, que recorta en sanidad y en educación y en todo lo que hace que la vida en común facilite la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que el machismo no te pregunta de qué ideología eres, pero para ser feminista hay que comprometerse con una serie de políticas públicas que aseguren la igualdad y que no abran la desigualdad, como son las políticas del Partido Popular, las políticas que aplica el Partido Popular. Entonces, me temo que esas son las voces más pequeñitas. Estas últimas semanas hemos visto un discurso muy duro por parte del Partido Popular, también de Ciudadanos, tratando de criminalizar de una forma muy agresiva una huelga que estaba organizando el movimiento feminista y que solo cuando ha desbordado las calles, solo cuando ha habido 6.000 periodistas españolas que han dicho nosotras paramos, cuando ha habido 6 millones de mujeres que han dicho sí, paramos, basta, hasta aquí, solo entonces se han dado cuenta de que a lo mejor estaban equivocados. Hasta entonces han dicho de todo, que era la huelga de Pablo Iglesias, que era una huelga de comunistas, que era una huelga de radicales, que no era inclusiva. Han intentado criminalizarla por todos los medios, así que creo que hay que agradecer al movimiento feminista que haya sido capaz de defender contra viento y marea, incluso contra los que se llaman progresistas pero decían que la huelga es demasiado, que mejor un paro de 2 horas, que han defendido la huelga y al final se ha demostrado que tenían razón, que el movimiento feminista tenía la razón y había que convocar esa huelga. Enseguida me voy a ir con nuestros periodistas, con Jesús Maraña y María Yapar, pero ¿qué sintió usted cuando vio el lazo morado puesto en las solapas de Albert Rivera y de Mariano Rajoy? Insisto en que siempre hay que aceptar la rectificación, o sea, más vale tarde que nunca y ojalá se sumen de verdad. Me ha parecido bochornoso lo que ha dicho Albert Rivera hace poco, diciendo casi que él lideraba, ¿no?, el movimiento feminista. Pues mire, señor Rivera, usted quizá no ha entendido que las mujeres y el movimiento feminista mucho menos no necesita el tutelaje de ningún hombre, y menos un hombre que hasta hace 2 días estaba criminalizando esa movilización, ¿no? Pero creo sobre todo que no es creíble. O sea, creo que las mujeres, si algo tenemos, es que cuando nos hemos puesto en marcha queremos las cosas y las queremos ya y tenemos claras las demandas que estamos planteando, y creo que no es creíble que Mariano Rajoy se ponga un lazo morado en la solapa, porque después cuando gobierna no hace ninguna de las cosas que debería hacer para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y creo que esa credibilidad es, no sé, es la mejor carta que tiene un político, quizá la única, que lo que dice lo puede cumplir y que no se pone medallas que no le corresponden. Creo que el Partido Popular no tiene ninguna credibilidad y Ciudadanos tampoco para defender las demandas del feminismo. Yo creo que se ha analizado ya en el bloque de debate anterior y se ha analizado estos días, ¿no? El éxito histórico del movimiento feminista, este 8M, se ha adjudicado en parte fundamental, diría yo, a la transversalidad que lo ha caracterizado, ¿no? Y el carácter intergeneracional también. Había muchísimas jóvenes, ¿no? Y muchas mayores también. Y muchas mayores, sí. De hecho, una de las pancartas y de los gritos que a mi juicio mejor define lo ocurrido era ese que decía: mi madre, que es muy lista, me hizo feminista. Porque si no parece que es algo que se ha descubierto de repente un 8 de marzo, ¿no? Y es verdad que viene de muy lejos, ¿no? Y que está bien que se reivindique lo que han hecho tantas mujeres en hitos anteriores, ¿no? Pero lo que quería preguntarle es si son conscientes, especialmente los partidos de izquierda como el suyo, del peligro, del riesgo que corren si intentan hacerse con la bandera de este movimiento transversal y que puede claramente volverse en contra. De hecho, lo que comentaban sobre Rivera y Rajoy es un desgaste que se ha producido en muy pocos días, ¿no? Totalmente. Lo primero, una anécdota. Una de las primeras cosas que hice el 8 de marzo fue llamar a mi madre y me dijo que estaba haciendo huelga. Yo no sabía que iba a hacerla y por eso te decía que también había muchas mujeres mayores, porque una de las características de la movilización creo que ha sido esa capacidad de ser intergeneracional, de que las madres, las abuelas, las nietas, las hijas, estamos juntas en unas reivindicaciones, reconociendo las hijas lo que hemos aprendido de las madres y las abuelas, y muchas veces también creo las abuelas y las madres viendo
viendo en sus hijas y en sus nietas la posibilidad de ir alcanzando más victorias todavía de las que ellas con sus luchas consiguieron alcanzar, ¿no? Al respecto de la pregunta, creo que tienes toda la razón y creo que no se puede frivolizar con esto. El movimiento feminista, insisto, ha demostrado que ha sido capaz de defender una huelga de 24 horas que se ha convertido en una jornada que durará décadas, que es una jornada de movilización histórica, y lo ha hecho contra viento y marea. No ha necesitado a ningún partido político. Creo que eso también es un poco la España del 15M, una España que no espera que un partido político haga una cosa, sino que se organiza, y la sociedad civil, en este caso las mujeres, se organizan para conseguir sus propias demandas. Y obviamente el trabajo que nos toca hacer a las formaciones políticas, creo que en este caso es escuchar, entender, acompañar ese proceso y trasladarlo al Parlamento. ¿Qué nos toca ahora? Legislar. Hay cosas que son muy concretas y se pueden hacer ya mismo. Permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Nosotros hemos presentado una ley para que eso sea así. Está vetada por el Gobierno, pero se puede aplicar ya. Educación 0,3 gratuita, financiación 100% de la ley de dependencia, recuperar la inversión en sanidad y en educación y llevarla de educación hasta el 7%. Son cosas que se podrían hacer ya. Pero en este sentido, usted ha citado el 15M. Claro, va a hacer 7 años del 15M, ¿no? ¿No debería preocupar también en la política y especialmente en los partidos nuevos que una vez más los movimientos que están surgiendo, los más recientes, en las calles, los pensionistas, el feminismo, las mujeres, surjan al margen de la política y de hecho parezcan una denuncia otra vez, como ocurrió en el 15M, en general de las soluciones de la política, ¿no? Creo que no surgen al margen de la política. Creo que eso es la política y eso es la democracia. No, perdón, me refería a los partidos, no a la Claro, política. surgen al margen quizá de algunos partidos políticos o de la política entendida en términos tradicionales como política institucional. Pero yo creo que si algo enseñó la España del 15M es que política y democracia es eso, que haya una sociedad civil fuerte, organizada, que puede ser la que trabe los acuerdos y la que condicione la aritmética parlamentaria que se da entre las diferentes fuerzas políticas en el Parlamento. Por tanto, no creo que sea un síntoma de preocupación, creo que es un síntoma de salud democrática. En un momento en el que la libertad de expresión está siendo atacada, que se están secuestrando libros y metiendo en la cárcel a tuiteros y a raperos, que haya de repente movimientos como el de los pensionistas y las pensionistas, como las mujeres que salgan a la calle a defender derechos y que además sea una ola que obliga al Parlamento a ponerse a legislar, me parece el mejor síntoma de salud democrática de un país, ¿no? María. Señora Montero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Si usted hoy fuera la presidenta del Gobierno de España, ¿qué medida hubiera tomado ayer en el Consejo de Ministros en favor de la igualdad? Elija una, la que para usted sea la más importante. Hay muchas que son muy importantes. Contra las violencias machistas, educación, sanidad. Creo que hay una que ayudaría mucho y es la de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Creo que eso es algo que se puede hacer ya mismo y que tiene mucho que ver con el mercado de trabajo, porque entonces evitaríamos que a muchas mujeres les pregunten, oye, ¿te vas a querer quedar embarazada próximamente? Pues ya se lo preguntarían también a los hombres, porque van a tener que quedarse en casa el mismo tiempo, ¿no? Creo que ayudaría mucho al mercado de trabajo, creo que ayudaría mucho a evitar que las mujeres seamos las que más renunciamos a posiciones de responsabilidad, también ayudaría mucho a que no asumamos siempre los trabajos parciales o los trabajos temporales y los trabajos más precarios, es decir, que sería una medida que, aunque parezca muy concreta, tendría un efecto multiplicador en otros ámbitos, como son el empleo o después las pensiones, que son muy importantes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Pero creo que hay infinitas medidas. Creo que hay una cosa, y perdón si me extiendo un poco, que el feminismo pone de manifiesto, y es que no es una lucha solo para el 50% de la población, aunque las protagonistas sean el 50% de la población, sino que la agenda que pone encima de la mesa el feminismo es el eje sobre el que tiene que ir la democratización de este país, porque está proponiendo algo tan sencillo como que hay que repartir la riqueza y el trabajo. El trabajo de cuidados, que hasta ahora no se reconoce, no se paga y que supone, según algunos cálculos, el 50% del Producto Interior Bruto, pero no se contabiliza como riqueza del país, fregar, planchar, eso tiene que repartirse, porque lo asumimos mayoritariamente las mujeres, repartirse. Y la riqueza también, para cuidar lo común. Y cuidar lo común es cuidar las pensiones públicas, es cuidar la dependencia, es cuidar la sanidad, es cuidar la educación. Creo que esa agenda es el eje de lo que tiene que ser la recuperación de los consensos en nuestro país, y eso es lo que está planteando el feminismo. Por tanto, hay muchas medidas legislativas en los ejes centrales, María, que estaba planteando que se pueden desarrollar. ¿Habitualmente usted desdobla el lenguaje, usa el masculino y el femenino o simplemente el femenino?
¿Ha propuesto usted a su partido que su coalición sea Unidas Podemos o Unidos y Unidas Podemos? Suelo decirlo y de hecho en el nombre de Unidas Podemos se trata de desdoblar, a veces con la arroba, a veces con el corazón, para que pueda decirse Unidos y Unidas Podemos. Yo normalmente digo Unidas Podemos y es verdad que me comprometo con desdoblar el lenguaje porque creo que no es la única medida, pero sí creo que es una cosa importante, desdoblar el lenguaje para que a las mujeres sí, pero se nos oficialmente es también. Unidos Podemos, ¿no? ¿No ha propuesto usted que sea Unidas? Es Unidos y Unidas Podemos. Si os fijáis en el logo, no sé si se puede ver por algún lado, pero o es con un corazón o es con una arroba. Muy pocas veces aparece como Unidos Podemos y yo en concreto suelo intentar utilizar Unidas Podemos. Bueno, porque aunque somos unidos y unidas Podemos, de alguna manera creo que eso puede contribuir, insisto, a visibilizar a la mujer también en el lenguaje, que no es la principal medida, pero que también es una que... Volvemos, vale. Tenemos que irnos a publicidad. Volvemos enseguida, unos minutos, con Irene Montero. Hasta ahora mismo. Seguimos en la sexta noche, nos acompaña Irene Montero, cuando quedan 20 minutos para que sea las 12 de la noche, para que nos vayamos al domingo, y era el turno de María Yapar, que tenía una pregunta en la recámara. Sí, quería terminar con una pregunta acerca del feminismo. ¿Para cuándo una mujer en Podemos que sea secretaria general del partido y que sea candidata a presidir España? Pienso que eso va a tener que pasar y pasará pronto, pero en Podemos, como es una decisión que toman los inscritos, pues será cuando los inscritos y las inscritas lo voten. También cuando una mujer decida presentarse, que ese es un reto que también creo que las feministas han puesto encima de la mesa que hay que abordar, porque cada vez es verdad que hay más órganos de dirección paritarios, en nuestro caso todos los órganos de dirección son paritarios, pero siempre como que el número uno, ¿no? El puesto uno cuesta más, o los altos puestos de dirección en las empresas, las direcciones de los periódicos. ¿Se presentaría de los usted? medios. ¿Se presentará? ¿Lo tiene entre sus planes? Ahora soy portavoz parlamentaria. Pero o sea que, en un futuro, no sé, pues es que de momento usted a Pablo Iglesias? De momento soy portavoz parlamentaria. Creo que eso es una cosa que cuando tenga que venir vendrá, que acabamos de elegir a Pablo hace muy poco y también creo que Pablo Iglesias es un muy buen secretario general. Pero no es y que una así idea lo han que haya elegido. erradicado, digámoslo así. Bueno, yo personalmente ni me lo he planteado, pero creo que si la pregunta es ¿tendrá que haber una mujer que sea secretaria general de Podemos? Pues creo que es evidente que sí y que tendrá que pasar más temprano que tarde, porque es una cuestión que está, no sé, que es de gran consenso entre no solamente entre las feministas, sino entre la gente en general. O sea, yo creo que ya la gente está muy cansada de que siempre los números uno sean hombres y que es bueno que haya mujeres también en los puestos números uno, no solo los doses o los treses o los órganos de dirección paritarios, que eso también es importante, ¿eh? Todavía no todos los partidos o no todas las empresas tienen paridad en sus órganos de dirección. En mi caso yo estoy orgullosa de que en mi partido eso sí pase. Jesús. Las organizaciones que han puesto en marcha el movimiento que ha derivado en el 8 de marzo preparan un tercer encuentro estatal para ver los retos, a partir de aquí, que se abren, ¿no? ¿Podemos se compromete o está dispuesto a asumir las reivindicaciones que hasta el momento han salido en todo este movimiento y los han expresado incluso también el manifiesto de las periodistas, ¿no? Sí, ellas mismas, las compañeras que han organizado esto, primero, se reconocen como herederas de una larga trayectoria de lucha de muchas mujeres feministas en este país y en el mundo, y después hay más de un año de trabajo para preparar la huelga. No es casual que todas las semanas y meses anteriores hubiese un trabajo que ellas mismas decían hacia la huelga feminista, porque el proceso hasta llegar ahí es tan importante, ha sido tan importante como el propio momento. Y a partir de ahora, claro, van a seguir surgiendo reivindicaciones y formas de concretar. No sé si tanto más reivindicaciones como formas de concretarlas en propuestas legislativas concretas. Insisto, muchas ya están encima de la mesa. Igualar las pensiones, actualizarlas al IPC es una cosa que hoy mismo nos ha vetado el Gobierno, pero que ya hemos propuesto en enero mi grupo parlamentario. Es una propuesta que está ahí. No hay dinero para equipararlas al IPC, que no sería posible. Ya, lo que pasa es que solamente con los sobrecostes, con los 1.200 millones de euros de sobrecostes de la M30 que el Partido Popular pagó a sus colegas empresarios, se podrían garantizar la suficiencia de las pensiones en el año 2017. Imagínate si con esos 1.200 millones se puede hacer eso, ¿qué no se podría hacer con los 60.000 millones de euros de los españoles y las españolas que el Gobierno ha regalado a la banca? O sea, son años y años y años de garantizar la suficiencia de las pensiones con los sobrecostes y con la corrupción. La corrupción nos cuesta al año 90.000 millones de euros. ¿Qué se podría hacer con eso? O sea, yo me imagino pensiones, sanidad, educación,
educación, dependencia, da para mucho lo que el Partido Popular se está llevando en corrupción. No hay dinero, no. El problema es en qué bolsillos está. Nosotras preferimos que esté el dinero en el bolsillo de los españoles y las españolas. Creo que eso es cuidar lo común, que es lo que nos hace dignos y lo que nos hace fuertes como sociedad, y el Partido Popular prefiere que esté en otros bolsillos, ¿no? Eso... Pero una parte de por qué surge todo esto, digo, tanto el movimiento de los pensionistas como el de las feministas, es también por el bloqueo político, ¿no? Es decir, están analizando ustedes hoy en el Consejo Ciudadano, que ahora le preguntaré sobre ello, que yo sepa no se ha hablado de todo esto, ¿no? Pero en parte hay un bloqueo político y la marca Podemos, Unidos Podemos, perdón, en todas las encuestas ha venido apareciendo como a la baja. No sé si han tocado suelo o no, habrá que verlo en próximas encuestas, pero han asumido ya o hacen una autocrítica de que ese bloqueo político también en parte es responsabilidad suya. Creo, por una parte, sí lo hemos hablado en el Consejo Ciudadano y para nosotras es una prioridad alentar y trabajar y contribuir a esa primavera de movilizaciones que, en mi opinión, no es resultado del bloqueo político. Ojalá la movilización de la sociedad civil organizada no tenga solo como causa, o yo creo que no es la causa, el bloqueo político. Creo que la gente se moviliza cuando hay cosas que no están bien y que deberían estarlo, y cuando hay derechos humanos que se están viendo vulnerados. También hemos visto manifestaciones muy grandes por el derecho a la vivienda digna. Ahora mismo hay una ofensiva tremenda de los partidos de la derecha, especialmente de Ciudadanos, en contra del derecho a la vivienda y además en contra de principios políticos fundamentales y derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio. El otro día veíamos a Albert Rivera defender una vuelta a la ley Corcuera que fue declarada ya inconstitucional. Hay una ofensiva a los derechos fundamentales que yo espero que la gente, reaccione a ellos, creo, por calidad democrática, insisto, no por una cuestión de bloqueo. ¿Que hay una aritmética parlamentaria que es compleja? Sí. ¿Que a pesar de eso es posible muchas veces por la presión de la ciudadanía alterar esa aritmética? Pues el ejemplo es nuestra ley de igualdad retributiva. Nosotras hemos presentado una ley de igualdad retributiva que ha contado con el apoyo unánime de toda la Cámara, a excepción del Partido Popular, que se abstuvo y que a ver qué hace en el periodo de enmiendas. Pero es posible encontrar grandes consensos, sobre todo cuando la gente lo está pidiendo en la calle. Lo que sí han aprobado hoy en el Consejo Ciudadano es una consulta a las bases para proponer que se pueda llegar a un acuerdo con otras fuerzas de cara a las elecciones de 2019 y que esté la marca Podemos en la alianza a la que se llegue, ¿no? Que se visibilice. Suponemos que Izquierda Unida también va a pedir que se visibilice la suya. No sé cómo se va a resolver eso. Pero sobre todo le pregunto, ¿se van a comprometer o exigir que el PSOE haga también lo que ustedes alguna vez creo que se han comprometido o piensan hacerlo? Si gana por un solo voto el PSOE y pueden sumar mayoría desde la izquierda, ¿se comprometen a apoyarlo y van a exigir que el PSOE haga lo mismo en las elecciones de 2019? Nosotras, de momento, estamos planteando cómo queremos que Podemos participe de esas elecciones, donde creemos que, pues es una cita muy importante para revalidar las victorias en los ayuntamientos del cambio y para agrandar esas victorias, no solamente en ayuntamientos, sino también en algunas comunidades autónomas. Por una razón muy sencilla, y es que en los ayuntamientos del cambio estamos demostrando que estamos gobernando mejor y sin robar, y que somos capaces de ahorrar y a la vez invertir en servicios sociales mucho más de lo que invertían los gobiernos anteriores del Partido Popular, y a la vez hacerlo sin robar y gestionando mejor los recursos públicos. Sí, pero las encuestas indican que parte del electorado progresista, por definirlo así, está desanimado, está desmovilizado. Eso dicen las encuestas. Las encuestas dicen muchas cosas y en este país en los últimos años hemos visto cómo las encuestas han tenido algunos aciertos y muchos desatinos grandes. Yo creo que en las encuestas hay que tomarlas como lo que son, ir viendo cuáles son las tendencias y, sobre todo, no dejarse solo convencer por las encuestas, sino por lo que está pasando y lo que te dice la gente cuando hablas con la gente en la calle. Y, sobre todo, esperar a las encuestas que valen, que son las de los votos de la gente. Yo creo que cuando se pregunta por la valoración que tienen alcaldesas como Ada Colau o Manuela Carmena, cuál es la aprobación o la valoración de su gestión, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona es la más alta o de las más altas. Y es una alcaldesa que está reconocida con una nota altísima, no solamente por ella, sino por la gestión que están haciendo, porque están consiguiendo poner en primera línea la defensa del derecho a la vivienda, la defensa del derecho a una energía y a suministros que se garanticen de forma pública para que las empresas eléctricas no puedan abusar de los consumidores, que están planteando, pues que se puede invertir en servicios sociales, insisto, ahorrando y a la vez sin robar, que cuando no se roba, pues eso ayuda a que haya dinero, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotras tenemos que garantizar en los procesos municipales autonómicos y también en las elecciones europeas. Lo que haga el Partido Socialista es decisión del
del Partido Socialista. María Parr. Dice usted que son capaces de gobernar, pero lo cierto es que ahora están en la oposición y todos los partidos, incluidos ustedes, casi que dan la legislatura por perdida. ¿Son ustedes una oposición inútil, señora Montero? Yo creo que los hechos están ahí para hablar. La primera vez que se ha demostrado en este Parlamento, en esta legislatura, que el Partido Popular no contaba con una mayoría para seguir al frente del Ejecutivo, fue causada por una moción de censura que presentamos después de los escándalos que conocimos con el caso Lezo y que después han seguido saliendo. Estamos siendo capaces de proponer, pese a los vetos del Gobierno, que no ha habido una legislatura con más vetos en toda la historia de la democracia, que somos capaces de articular propuestas legislativas que no tienen ningún problema técnico y que son perfectamente viables y que tienen su memoria económica y que son, insisto, perfectamente viables de desarrollar permisos de maternidad y paternidad, prestación por hijo a cargo, miles de propuestas que estamos presentando, las pensiones, actualizarlas al IPC, derogar el factor de sostenibilidad. ¿Pero de qué sirve, señora Montero? ¿De qué sirve? Pues es una buena pregunta. De momento sirve para que se vea que hay una alternativa y que si esa alternativa no se puede desarrollar es porque el señor M. Rajoy sigue al frente del Gobierno y sigue en la Moncloa. ¿De quién depende que el Partido Popular siga gobernando? De nosotros en parte, y nosotras tenemos un compromiso firme. Ya presentamos una moción de censura que sirvió para demostrar que el Partido Popular no contaba con el respaldo de la Cámara y estamos en disposición de apoyar al Partido Socialista si presenta una moción de censura. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Socialista no quiere presentar una moción de censura al señor M. Rajoy. Visto lo visto, con este panorama que usted me cuenta, también es verdad que ustedes podrían haber apoyado a Pedro Sánchez para que fuera presidente del Gobierno. De 0 a 10, visto lo visto. ¿Cuántos se arrepienten de no haber permitido un gobierno de Pedro Sánchez, señora Montero? Porque quizás la situación hubiera sido mejor que ahora. ¿Usted qué cree? El propio Pedro Sánchez explicó lo que ocurrió ahí y explicó que el problema no había sido nuestro y, por tanto, la pregunta no es si nosotros nos arrepentimos o no. El propio Pedro Sánchez reconoció, y lo hizo en esta casa con otro periodista muy reconocido en España, que es Jordi Évole, que se había equivocado al pactar con Ciudadanos y no haber pactado con nosotros. Porque quiero recordar que el señor Pedro Sánchez no se presentó solo a la investidura, se presentó con un acuerdo con un partido que ellos mismos han calificado como el Vox, el nuevo Vox, o como la derecha del Partido Popular. Incluso Adriana Lastra llamó a Albert Rivera primo de Rivera, es decir, hay que pensar que alguien es muy de derechas para llamarle primo de Rivera, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez se presentó a una investidura con un acuerdo con Ciudadanos y el propio Pedro Sánchez, cuando no tenía nada que perder porque le habían quitado de secretario general, reconoció abiertamente que se había equivocado y que hombres muy poderosos, hombres todos, hombres muy poderosos le habían llamado y le habían sentado en una mesa para impedirle pactar con nosotros y para avisarle de las consecuencias que tendría pactar con Unidas Podemos. Entonces, creo que la pregunta no es si nosotras nos arrepentimos. Yo no me arrepiento de haber votado no a un gobierno del señor Rivera presidido por Sánchez, porque las medidas que iban a aplicar, según los acuerdos que tenían, no eran medidas que viniesen bien para España. Creo que es el propio Pedro Sánchez, aunque lo dijese cuando no tenía nada que perder, el que reconoció que era evidente que se había equivocado al hacer caso a esos hombres poderosos que quisieron mandar sin presentarse a las elecciones e impedir que pactase con nosotros un gobierno de progreso. Breve, por favor, una última. A tenor de las encuestas y de la situación de, por ejemplo, la valoración de su líder, de Pablo Iglesias, ¿tienen ustedes asumidos que va a ser muy difícil que Pablo Iglesias sea presidente del Gobierno? Recuérdanos esa valoración. Sí, es del 2,67 de nota. Es el líder que se presenta en las elecciones generales, el peor valorado. La pregunta es, ¿tienen ustedes asumido que Pablo Iglesias lo tiene muy difícil para ser presidente del Gobierno y que dependerán en parte del Partido Socialista? Había un editorial, del señor Gabilondo que decía algo así como, claro, si tú eres una formación política que desafía a los hombres más poderosos del país, ¿no? ¿Cómo no vas a esperar que esos hombres poderosos reaccionen y te ataquen con todo? Yo creo que si hay una prueba evidente de que Pablo Iglesias sigue teniendo posibilidades de ser presidente de este país, es que todos los cañones de los poderosos siguen disparando a Pablo Iglesias constantemente, permanentemente, cometa errores o no los cometa. Todos los cañones disparan siempre a Pablo Iglesias, porque saben que dañar a Pablo Iglesias es la forma más fácil de dañar la alternativa y el cambio político. Creo que esa es la prueba evidente de que los de enfrente, los poderosos, saben que Pablo Iglesias puede ser presidente. Y respecto a la ciudadanía, creo que hay solamente un líder político, que es Pablo Iglesias, del que la ciudadanía no duda, que no le va a temblar la mano a la hora de decirle a una gran empresa eléctrica que se acabó eso de cortarle la luz a gente porque no puede pagarla. Montero, ¿cómo quieren ustedes llegar a Moncloa? ¿Cómo?
Solos no pueden, lo saben. La mayoría absoluta se ha acabado en este país. Con los votos de los ciudadanos y las ciudadanas, lo primero, nosotras tenemos un reto que es convencer cada vez a más gente de que nosotras tenemos un proyecto de gobierno que, contrariamente a lo que hace el Partido Popular, que genera inseguridad, no se van a poder pagar las pensiones, no hay educación pública de calidad, no hay sanidad pública y todo se privatiza, sí que damos seguridad ciudadana sobre las cosas que importan, la educación, las pensiones, la dependencia, sobre eso damos seguridades y lo estamos demostrando en los ayuntamientos del cambio. Y además no robamos, gestionamos mejor y sin robar. Sí, creo que eso ya son elementos que ayudan a demostrar que la ciudadanía puede cada vez apoyarnos y después con la aritmética parlamentaria que surja, por supuesto, hay que buscar alianzas en todas las fuerzas políticas que se necesiten. Como no me ha respondido antes, insisto en lo que está planteando María. Es tan fácil como si se comprometen o no a que si saca un voto más el PSOE en los lugares que sea, autonomías o ayuntamientos en 2019, las generales están más lejos. O si lo sacan ustedes, que el compromiso sea mutuo de apoyarse entre ustedes. Pero sí, no lo van a adquirir. La clave con eso no es solamente que eso ya lo hemos demostrado con hechos. Cuando propusimos al señor Pedro Sánchez ser presidente, le dijimos, oiga, usted ha sacado más votos, por tanto usted tiene que ser presidente. Eso sí, como hemos sacado un nivel de votos muy parecido, pues entendemos que Pablo Iglesias tiene que ser vicepresidente y que tenemos que hacer un gobierno mixto. Creo que la clave no es tanto entender que el que saque más votos o el que saque menos votos tiene que apoyar al que saque más votos, sino que incluso, a lo mejor, podríamos ponernos de acuerdo para hacer gobiernos conjuntos y que eso no tendría por qué salir mal. En Castilla-La Mancha está funcionando bien, pero en todo caso, nosotros ya hemos demostrado con hechos que si el Partido Socialista saca más votos que nosotras, nosotros propondremos que Pedro Sánchez sea presidente. Ahora, con la moción de censura, planteamos exactamente lo mismo. Planteamos, oiga, preséntese usted a presidente y haga una moción de censura porque lo urgente es sacar al señor M. Rajoy. Y esto sabiendo que somos dos organizaciones distintas con formas muy, muy diferentes de ver la política, que a nosotros no se nos ocurriría jamás presentarnos a unas elecciones diciendo que no vamos a apoyar al señor M. Rajoy y después abstenernos, que a nosotros no se nos ocurriría jamás prometer una cosa en campaña o en unas primarias y después hacer la contraria, pero siendo diferentes formaciones políticas podemos llegar a acuerdos. La pregunta es si el Partido Socialista aceptaría lo contrario, porque la idea de gobierno conjunto, incluso aun teniendo más o menos el mismo número de votos, no le gustó mucho. Jesús Maraña, María Yapar, muchas gracias. Vamos a continuar con Irene Montero y lo vamos a hacer hablando de lo que ha sido este año como portavoza y lo que ha sido su paso por la Cámara Baja. Adelante, Andrea. Un año, como decías, como portavoz o portavoza de Unidos Podemos, un año que ha dado para muchos careos o encontronazos con portavoces o ministros del Partido Popular a cuenta de varios temas candentes como las pensiones. Ya saben, por ejemplo, que Celia Villalobos, pidió a los jóvenes que ahorrasen 2 eurillos al mes. Irene Montero le interpeló en el Congreso y esto es lo que ocurrió. Los españoles ya pagan sus pensiones con sus cotizaciones a la seguridad social. Y lo que hace falta es que ustedes dejen de saquear la hucha de las pensiones y que devuelvan lo que han robado para pagar con eso el dinero de los españoles. Pensiones y precariedad laboral, otro tema vital que también ha sacudido las intervenciones en el Congreso. Ella, Irene Montero, preguntó a la ministra Fátima Báñez por la brecha salarial que castiga a las mujeres y, de nuevo, esto. La brecha salarial está en mínimos históricos. Ustedes no han hecho nada para cerrar la brecha salarial. A mí me hubiera gustado verla defendiendo a las mujeres cuando su secretario general insultó a una periodista llamándola machista y llamándola de alguna manera que debió evitar. Gürtel y la presunta corrupción del Partido Popular es otro de los temas espinosos sobre los que ha tenido que interpelar Irene Montero. Vean lo que se dijeron con el ministro de Justicia, con Rafael Catalá. Ahí va. Hasta el último euro robado. Más de 1.000 millones, calcula la justicia, que se ha llevado la trama corrupta Gürtel. Si ustedes saben cómo se llama a quien roba, aunque se envuelva en la bandera de España, se les llama ladrones, señoría, ladrones. No dictamos sentencias, sino que lo respeto. Momentos tensos en el hemiciclo. Un año pasado de todo esto, Irene Montero, ¿se imaginó alguna vez ahí como portavoza de un partido político, en este caso de Unidos Podemos? ¿Dices antes de llegar? Sí, claro, antes de llegar a la política. Si usted se imaginó alguna vez ahí. La verdad que no, y que todavía cuando lo pienso y cuando me haces la pregunta resulta un poco increíble. Creo que es una de las cosas, de hecho, que más hablamos entre nosotras. No solo me pasa a mí, o sea, con Yone Belarra, que es la portavoz adjunta, lo hablo mucho, con Gloria Elizo, que es nuestra vicepresidenta en la mesa, y que muchas veces nos miramos y decimos, pero madre mía, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, pues tratamos de hacerlo lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos, aprendiendo mucho y aprendiendo muy rápido, porque
que eso también es importante, que llegamos con desventaja en muchas cosas porque no sabíamos cómo funcionaba y hay que aprender a paso de gigante, pero bueno, pues creo que los resultados no están siendo malos. ¿Cree usted que se va a arrepentir el día de mañana? Porque usted tenía una beca para hacer un máster en Harvard, cuando la política se cruzó en su vida. Era una estancia, no exactamente bueno, un máster. pero es en Harvard. Sí. En fin. Y sobre todo una beca FPU que cuesta mucho conseguirlas en España y que muchos investigadores e investigadoras no pueden formarse si no es con una de esas becas que cuesta mucho conseguir, insisto, y que de hecho, bueno, pues aprovecho para mandar un abrazo a toda la gente que cobra sueldos muy precarios para formarse como investigador o como investigadora, ¿no? Esa beca podría haberle a usted ayudado a despejar su futuro laboral y sin embargo prefiere meterse en política, que es algo que, bueno, también puede ser temporal. ¿Cree usted que puede llegar a arrepentirse de esa decisión tomada? No sé si me arrepentiré, porque ya todo lo que he vivido desde entonces ha sido tan intenso que yo creo que ya no sé si cabe mucho arrepentirse, ¿no? He tomado además esas decisiones muy consciente porque creo también que hay una cara diferente de esto y es que estoy viviendo un proceso de cambio en España desde una posición privilegiada, desde una posición pues bueno, que no tiene todo el mundo y creo que no me voy a arrepentir, o al menos que he tomado esas decisiones consciente, pero que implica pérdidas, claro que las implica. Claro que Le las voy implica. a preguntar cómo ha cambiado el Irene Montero que está sentada hoy. A lo mejor se arrepiente más mi madre o mi padre. ¿Le han dicho algo? ¿Le han criticado? Bueno, me han preguntado muchas veces, claro, me han preguntado muchas veces si estaba segura. ¿Le han recriminado haberse metido en política, exponerse de esta manera? Recriminado no, porque llevo militando desde los 16 años, entonces de broma ellos muchas veces sí me decían, terminarás dedicándote en algún momento de tu vida a esto, ¿no? De alguna manera lo que yo les respondía es siempre, a la política siempre, a la institucional nunca pensaba que llegaría, pero creo que ellos sí ven con perspectiva también de lo que es ser un padre o una madre y también que son gente que lleva trabajando pues toda su vida y que han dedicado mucho esfuerzo a mi educación y a que yo pueda ser lo que soy hoy, y entonces pues sí me preguntaron, ¿estás segura? ¿Quieres? Pero bueno, creo también que como esto no es para toda la vida, en algún momento, aunque sea con más dificultad, pues podré retomar, no sé si ya la misma tesis doctoral que dejé, pero sí ser doctora. Mi directora de tesis, a mis dos directoras siempre les digo que yo no me quiero morir sin sacar una tesis doctoral, aunque no pueda ser la misma. ¿Sus padres no militaban en ningún partido? No. Y usted a los 16 ya militaba en el Partido Comunista, si sí, no me equivoco. En las juventudes. Le quiero preguntar cómo ha cambiado el Irene Montero, que hoy 10 de marzo está sentada con nosotros en La Sexta Noche. ¿Qué queda de la que vamos a ver a continuación? No sé si necesita mucha presentación. Yo lo primero Es un impresentable. Es un impresentable, quizá. Yo lo primero quiero agradecerte este regalo, el regalo de poder presentar a Pablo. ¿Qué es Podemos para Pablo Iglesias? Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación a Paco, a Irene y a todos vosotros y vosotras. Son imágenes de Teleca, es el año 2014. Tampoco hace tanto, ¿eh? Hace 4 años. Han pasado muchas cosas. Hace 4 años, pero te preguntaba el año porque además estoy con Paco Pérez, además de con Pablo Iglesias, que es uno de los presentadores y que le ha metido muchas horas al proyecto de Teleca y que es una persona con la que yo llevo muchos años conociéndola, ¿no? De la militancia y ahora está trabajando en Ahora Madrid. No sé, han cambiado muchas cosas y a un ritmo vertiginoso. Creo que he tenido que aprender muchas cosas, también llevando muchos golpes, pero también aprendiendo cosas maravillosas y, ya te digo, viviendo cosas que jamás me hubiese esperado. Ser la portavoz parlamentaria más joven de este país es para mí un honor, o sea, solo puedo sentir honor y mucha responsabilidad también, ¿no? Pero es un honor y eso no me lo esperaba ni siquiera ahí, pues en 2014, que ya existía Podemos y que ya pues estaba desarrollando todo un trabajo para terminar en las instituciones, ¿no? Pero pues claro, es que han cambiado muchísimas cosas y ahí se nota mucho el peso también, ¿no? de todo lo que estamos viviendo, para bien y para mal. Creo que también un poco sigo manteniendo algunas de las cosas que era antes, ¿eh? O sea, sigo hablando mucho, me sigo riendo mucho, sigo cuidando y compartiendo muchas amistades de las que tenía entonces y espero no cambiar del todo y que la gente que me conoce de antes sepa que hay muchas cosas que tampoco han cambiado tanto. ¿Y si se enfada usted con alguien, le prepara sus famosas lentejas? ¿Las mías? No, hombre, si me enfado, no. ¿Por qué si me enfado? Tengo entendido, no, si aquí lo importante de la pregunta eran las lentejas. Tengo entendido que sus lentejas son famosas. Eso, no sé si son tan famosas, pero es verdad que me gusta cocinar. Ando entre las lentejas y el cocido. Lo que pasa es que el cocido le sale muy bien a mi madre, ¿Sí? Y aunque me ha pasado los truquillos de mi madre, pues sigue siendo su cocido mejor que el mío, como no podía ser de otra manera. Es que yo soy más de lentejas. Tengo entendido que las suyas tienen algún truco de su estancia en Chile.
No sé si es un truco de mi estancia en Chile. Es verdad que aprendí a hacerlas en Chile. Y en Chile el problema es que no encontraba las mismas piezas que aquí se llaman para la carne. Allí tienen otros nombres. Entonces me resultaba muy difícil y alguna variante metí. Pero vamos, que ahora las hago como me ha enseñado mi madre, que bueno, pues que en las tareas de cuidados pues ha sido la que se ha ocupado en mi casa de saber hacer lentejas y saber hacer cocido. Aunque en honor a la verdad que me estará viendo decir que mi padre también sabe cocinar muy bien, ¿eh? Bueno, eso es importante. Hoy tenemos un invitado que es Juan José Millás, estará con nosotros un poco más tarde, pero hemos tenido la oportunidad de hablar con él y que sea él, que además de escritor es periodista, quien le haga una pregunta. Vamos a escuchar la pregunta de Juan José Millás. Buenas noches, Irene. Quería preguntarle qué relación ha tenido usted con la literatura, si ha tenido alguna, si ha habido alguna novela que me haya cambiado la vida o que me haya puesto todo patas arriba. Y si en la actualidad tiene tiempo para leer novelas o solamente tiene tiempo para leer dosieres. Pues le agradezco mucho la pregunta. Sí he tenido relación con la literatura. Me gusta mucho esta pregunta porque, de hecho, de mis primeras experiencias, supongo que como a mucha gente, fueron en el colegio. Y tuve un profesor de lengua y literatura que falleció hace poco y que fue espectacular, que venía a clase con un radiocassette, cuando todavía se usaban radiocassette, a ponernos canciones para explicarnos el romanticismo. Era una maravilla de profesor. Y aprendí mucho con él y me vinculé mucho a lo que significaba esa sensibilidad, aunque he de reconocer que soy muy mala cuando me tengo que poner yo a escribir, sobre todo si es poesía, y yo qué sé, tengo compañeras como Laura Casillas o Sofía Castañón que son maravillosas. ¿Pero escribe poesía, Irene? No, yo no, por eso digo que siempre que cuando había que intentarlo en el colegio yo era muy mala y admiro mucho a las mujeres que son capaces de hacerlo y que tengo compañeras que sí lo hacen. Y sí, me gusta mucho leer novela, procuro hacerlo porque es verdad que tengo mucho más tiempo o dedico mucho más tiempo a leer dosieres o a leer ensayo que a leer novela, pero sí me gusta mucho leer y recomendar libros. Hay una novela que leí en la adolescencia y que me gusta mucho, que es de Yoconda Belli, es La mujer habitada. Es una novela que habla de una mujer activista que se incorpora a la militancia, ¿no? Ahora quizás si la leyese pues lo vería con otros ojos, pero desde luego me influyó mucho y como pedía también una recomendación, pues ahí queda La mujer habitada de Yoconda Belli, que encima es una mujer escribiendo. Nos quedan dos periodistas todavía por hacer preguntas, les vamos a escuchar enseguida, pero por no recomendar todo tan profundo, un libro efectivamente como el que usted nos recomendaba, y una serie. ¿Qué serie está viendo ahora Irene Montero? Jolín, una serie, una muy buena es Deadwood, que no sé por qué me acaba de venir a la mente. Deadwood es muy difícil de encontrar, creo, pero es muy buena y habla sobre los orígenes de Estados Unidos. Acabo de ver otra, pero es que como es el nombre en inglés se me ha olvidado, así que en cuanto me salga ya te lo digo. Pero ahí te ha quedado Deadwood, que está muy bien, y The Wire, sino que es un clásico. Muy bueno, clásico. Tengo dos preguntas más por poner. La primera ella es de nuestro compañero de Onda Cero, Jaime Cantizano. Tiene la siguiente cuestión que preguntarle a Irene Montero. ¿Qué le queda a Podemos del espíritu del 15M? Lo digo porque en los últimos tiempos y ante la caída en las encuestas, algunos líderes de esta formación han hablado de recuperar la calle y son los ciudadanos los que adelantan por la izquierda y por la derecha a formaciones como Podemos. Bueno, creo que de la España del 15M o del 15M queda la España del 15M y eso es el presente y el futuro de este país. Creo que quien diga que no ha cambiado nada se equivoca. O sea, puede que los cambios sean más lentos de lo que a muchas nos gustaría, pero en este momento hay en España una formación política que tiene 70 diputados y diputadas en el Parlamento y que no le pide un euro a los bancos y que no solamente ha conseguido financiar sus campañas electorales con el dinero de la gente, sino que lleva todo este camino de legislatura recibiendo duros ataques y cometiendo errores también, o sea, que no lo he hecho solo la responsabilidad fuera, pero que recibiendo duros ataques de los hombres poderosos de este país y que no le pide un euro a los bancos y que por tanto no tiene ninguna deuda con ninguna gran empresa de este país para gobernar en favor de la gente. Si alguien cree que después de ver cosas como esa nada ha cambiado,
creo que tiene un serio problema de visión de lo que está pasando en el país, incluso, aunque, ya digo, los cambios sean más lentos. Y si eso es lo que podríamos hablar de las formaciones políticas, mucho menos creo, o mucho más creo que se puede decir de lo que está ocurriendo en las calles. Las movilizaciones que estamos viendo de los pensionistas y las pensionistas, de las mujeres, de las personas que defienden el derecho a la vivienda, creo que eso habla de una sociedad que es democrática, que no está dispuesta a entregar la iniciativa política a los partidos políticos y que va a seguir defendiendo los derechos en las calles con todos los instrumentos que nos da la democracia. Creo que esa es la España del 15M, eso es lo que queda en España del 15M y es seguramente lo más hermoso que tiene España en este momento, ¿no? La bandera de la gente que ya no delegan los partidos políticos, aunque también nos utilice como herramientas para conseguir derechos y que se organiza en la calle y defiende sus derechos con todos los mecanismos que nos da la democracia, Precisamente, ¿no? hablando de defender derechos, hay un colectivo que los defiende y a base de bien. Incluso parece que el propio presidente de gobierno, que se ha comprometido públicamente en el Senado a recoger sus reivindicaciones y a recibirlas. Hablo de las Kellys. Hoy precisamente tenemos un representante de esta agrupación de camareras de hotel. Está con nuestra compañera Andrea. Adelante. Sí, tenemos aquí a Ángela Muñoz y hacía referencia a Rajoy. Se va a reunir con ellas. Ángela, buenas noches. Después de Semana Santa, porque dice que está impresionado por las duras condiciones de trabajo que tenéis. Tienes aquí a Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos. ¿Quieres hacerle alguna petición? Pues al igual sí. que le haréis a Rajoy. Sí, queremos que Rajoy modifique el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 42.1, para que no pueda externalizar el departamento de pisos, que es el trabajo estructural que hacemos las camareras de pisos en los hoteles. A ver cómo le podemos achuchar a Rajoy entre todos los partidos políticos, entre todo lo que haya que achuchar, porque hay una comisión que está trabajando y se cierran las enmiendas en abril, el día 18 de abril. Entonces tenemos hasta después de esa fecha para seguir, a ver de qué manera le concienciamos. Seguir presionando, sí. Bueno, y si no se consigue esta vez, habrá que seguir peleando. Creo que tú decías, ¿cómo presionamos entre todos los partidos? No, lo mejor es que presionéis entre todos los ciudadanos y las ciudadanas, que entonces a los partidos no nos quede más remedio que hacerlo. Tienes razón, o sea, la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores está en trámite en el Congreso y ahora mismo depende solamente de la activación del Partido Socialista, pero hay una salvedad que nosotras hemos hablado ya con las camareras de piso y con vosotras cuando nos hemos reunido, y es que la propuesta que está en el Congreso tiene que hacerse un poquito más ambiciosa para llegar a prohibir que las actividades principales de una empresa, en este caso, por ejemplo, ser camarera de piso en un hotel, pueda subcontratarse, pueda externalizarse. De momento lo que se propone es que se pueda externalizar, pero pagando los mismos salarios, que no es exactamente lo mismo. Nosotras ya nos hemos comprometido con vosotras a incorporar en el trámite de enmiendas del Senado lo que vosotras decís que es la ley Kelly y que es la reforma que es necesario. Pero aparte, si me permites, hay dos cosas que creo que son muy importantes. Una de ellas tiene que ver, ya lo hemos trabajado en parlamentos autonómicos, con que para que se le dé certificado de calidad a los hoteles tengan que respetar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Y otra que me parece todavía más importante y que comparten las camareras de piso con las mujeres que trabajan en los servicios de ayuda a domicilio para atender a la dependencia, con las aparadoras de calzado, con muchísimas mujeres precarias, es que se reconozcan las enfermedades específicas de vuestros puestos de trabajo. Porque no es normal que haya millones de mujeres en este país que están cobrando 2 euros la hora como las aparadoras de calzado, teniendo problemas en los huesos y que no se reconozca eso como parte de su trabajo. Y eso os pasa a las camareras de piso, a las aparadoras, a un montón de mujeres precarias. Y eso es otra reforma legislativa que hay que hacer, que se os reconozcan las enfermedades, también la depresión, enfermedades y circunstancias propias de vuestro trabajo que deben ser compensadas porque para algo estáis trabajando y contribuyendo con eso a la riqueza del país. Vamos a seguir en ello, y el tema de las tablas salariales no estamos de acuerdo, porque se pierden derechos fundamentales. Nos pagarían por explotarnos, porque los contratos no serían de 8 horas. Trabajaríamos por producción, seguiríamos trabajando por producción, pagándonos la tabla salarial equiparada. O sea, creo que perderán derechos. Hombre, es que te contratarían, ellos seguirían jugando con los contratos como están haciendo ahora, con las cotizaciones. Nos contratarían 4 horas, nos darían trabajo para 6, para 8 y nos pagarían salario convenio. Tiene toda la razón, y por eso esas enmiendas para que la ley Kelly sea ley Kelly y ley de las trabajadoras que están limpiando en los hoteles, vamos a meter esas enmiendas en el Senado y estoy segura de que se va a apoyar, porque eso es lo que hará a la ley esta, la ley Kelly de verdad. Vamos a continuar hablando con una pregunta que tenía Sandra Sabatés para Irene Montero. La escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Irene Montero. Pues a mí me gustaría saber qué fotos llevabas en la carpeta cuando eras adolescente en el instituto. Si eras más de Spice Girls o de Ismael Serrano, por ejemplo. Me gusta esta pregunta de Sandra. Aprovecho para reconocerle el trabajo que hace como comunicadora y como profesional de la comunicación. Llevaba sobre todo Cosas de compañeros, que era mi serie favorita durante muchos años. De Antena 3, además. De Antena 3. Qué bien nos viene. Era de Antena 3 y llevaba muchas cosas de compañeros, pero muchas. Ya. De hecho, luego ya, con el tiempo, he tenido la suerte de conocer a algunos de los actores y de las actrices, que, por cierto, recomiendo mucho que la gente vaya al teatro. Mucha gente como Lara de Miguel está ahora, que estaba en esa serie, está ahora haciendo teatro, Antonio Hortelano, y, o sea, recomiendo muchísimo que vayan a ver a Irene Escolar, por Dios, o sea, otra actriz de nuestro país que está haciendo un trabajo en el teatro inmenso, tiene una representación sobre Lorca fantástica, que la gente vaya a ver teatro, por favor. Pero bueno, que eso, lo que yo ponía en mis carpetas, compañeros. Hay muchos políticos que no han pasado por la vida, por la empresa privada, que han entrado directamente en la política ya muy jovencitos y ya han hecho toda su carrera. No saben lo que es estar en el paro, ser autónomo, en fin, recibir un salario, ser despedidos, toda la vida en el partido. Pero en cambio usted sí que ha tenido vida laboral. ¿Vendedora de electrodomésticos, puede ser? Yo trabajaba más en la parte de las cajas, pero sí estuve en una empresa, pues bueno, como muchas estudiantes, complementando, sacando algo de dinero o trabajando unas horas a la semana. Yo era muy poquito, trabajaba como 12, 15 horas, dependiendo de las semanas, y estaba en la caja. Le quiero preguntar si alguna vez, por su condición de mujer, ha sufrido machismo. Sí, claro, claro. Antes de entrar en política, en la política institucional y en la no institucional, sí, sí. ¿Y qué consejo nos daría? ¿Qué consejo me daría a mí, como hombre? Porque muchas veces caemos en micromachismo. Lógicamente llevamos 2000 años de una educación muy determinada y a veces, y aunque queremos aprender y aunque tenemos intención, podemos muchas veces cometer errores. ¿Qué consejo le daría a usted? Y creo que es importante de reconocer que ser feminista no es la total ausencia de comportamientos machistas, aunque esa es a lo que deberíamos tender, pero que nos hemos educado en una cultura machista, patriarcal, y yo también me reconozco a veces teniendo actitudes que son machistas y que hay que decir, oye, compañera, o sea, que ser feminista significa estar vigilante sobre eso. Por tanto, creo que el consejo para los hombres muchas veces es escuchadnos un poco, confiad en nosotras también y escuchad que a veces cuando os decimos que una cosa es machista, aunque no os parezca que lo es, para nosotras sí lo es, y cuando os lo explicamos lo entendéis. Entonces, escuchadnos un poco más y muchas veces entenderéis que hay cosas que además esto no se trata de una agresión entre hombres y mujeres y que las mujeres queramos agrediros y llamaros machistas, sino simplemente explicaros que hay cosas que hasta ahora no se entendían como machistas y que sí lo son, y ya está, y que igual que nosotras tenemos que aprender a deconstruirlo, pues vosotros también, porque además el feminismo implica que para que las mujeres tengamos más igualdad, los hombres tenéis que renunciar a espacios de poder para compartirlos con nosotras. Así es, tenemos mucho que aprender, pero también tenemos ganas. Irene Montero, muchísimas gracias por haber estado en La Sexta Noche. Gracias. Un auténtico placer haber podido charlar no solo de política. Para mí. Apunto lo de Oz y de Fal para verme. Venga, muchas gracias. Damnation también. Gracias, hasta luego, señora Montero.